Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buen día, buen fin de semana también a todos los que nos acompañan en el programa del filo de la semana. Vamos hoy a comenzar con un tema que ha sido constante en los medios de comunicación, que es el tema de la minería. Hay un rechazo bastante masivo y muy constante de la tendencia expresada por el presidente de derogar la ley de minería. Se rechazan los argumentos, etc. La minería es peligrosa, lo sabemos. Los obispos, no solamente comentábamos el sábado pasado que Monseñor José Luis había dado una respuesta contundente, ¿verdad? Muy expresiva y que con unos rasgos incluso de humildad que tiene él, pedía perdón por si había sido demasiado intenso en el rechazo, ¿verdad? Para los que no estuvieran de acuerdo con él, pues él decía que pedía disculpas. Pero yo creo que hay un gran sentimiento de que la minería es peligrosa para el país, ¿verdad? Y esta semana, pues, las palabras del arzobispo fueron ratificadas plenamente por toda la conferencia episcopal, ¿verdad? Es decir, un montón de obispos, incluidos algunos obispos ya eméritos, es decir, ya jubilados, que también firmaron, etcétera. Todos los obispos que están en función de obispos, ¿verdad? Que tienen diócesis, todos firmaron, lo mismo que los auxiliares, pero además también los obispos eméritos, ¿verdad? Que siempre los invita a la conferencia episcopal a estar con ellos. Ahí, de un modo especial, el cardenal Rosa, pues, expresado de distintas maneras, ¿verdad? Su apoyo constante a la oposición a la minería. Pues, esto es lo que hay. Los obispos insisten que la salud está antes que cualquier otro valor en el país y que la minería es una amenaza grave para la salud y que hay que actuar en consecuencia, ¿verdad? Es decir, sabiendo pues no invertir en algo que deja muy poca ganancia al país y mucha destrucción, porque hay destrucción que la deja claramente, ¿verdad? Es decir, si una mina a cielo abierto ocupa 100 o 150 hectáreas, esas hectáreas son inaprovechables para años, ¿verdad? Y eso cada mina. Y que nos deja el 2 o 3% de las ganancias, que no son tan enormes como dicen, ¿verdad? Es decir, es muy poco. Miren, una mina de esas puede ganar $1.000 millones. Bueno, ¿qué significa el 1% de 1.000 millones? Más o menos 10 millones, ¿verdad? Es decir, 10 millones por un destrozo de 150 hectáreas con el riesgo de envenenar el agua, los ríos, etcétera, etcétera. La verdad que no compensa, ¿verdad? Y ellos dicen, no, pues es minería verde, vamos a sembrar árboles. ¿Qué van a sembrar? 1 hectárea, 5 hectáreas de árboles y destruir 150 hectáreas. Eso no cuaja, ¿verdad? Es decir, hay mucha trampa. Es decir, uno puede entender que hay minerales que se necesitan, que hay países que tienen grandes extensiones de terreno donde no vive nadie o donde vive muy poca gente y que pueden correr el riesgo, ¿verdad? Porque el beneficio es un poco mayor. Pero aquí el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Y entonces es lógico estar en contra de ello. Bien, eso sobre esto que ha sido tendencia fuerte en esta semana. También el tema de los presos sigue siendo una tendencia, sobre todo a partir de los familiares, ¿verdad? Es decir, bueno, hay una exigencia de visita familiar que es una exigencia con todo el derecho de la parte, ¿verdad? Es decir, la visita familiar es un derecho de los presos que se puede obviar durante un tiempo, pero 2 años sin visita familiar es una locura. O 5 años, porque hay algunos que llevan sin visita familiar desde la pandemia, ¿verdad? Eso sí es realmente un atentado contra
la legislación internacional, contra los principios de cómo se debe tratar a los presos, etcétera, etcétera. Y también contra la rehabilitación, que es una de las tareas constitucionales de las cárceles. La familia ayuda a la rehabilitación, mucho más que la dirección de los centros penales. Ahí no hay que ser ingenuo. La solidaridad con el delincuente que tiene su familia le ayuda al delincuente a corregirse, porque le conecta con el cariño, con el aprecio, con el perdón, con toda una serie de valores que en la familia se realizan, que con frecuencia desde el Estado no se les da importancia, pero que son mucho más importantes que los planes del Estado de rehabilitar a la gente. Es decir, ahí no hay que engañarse. La familia siempre es más importante que el Estado a la hora de sembrar valores en los corazones de las personas. Bien, otros temas pendientes es que a los presos no les dan tiempo ni medios adecuados para la preparación de su defensa. No tienen posibilidades de comunicarse libre y privadamente con su defensor, ¿verdad? Es decir, las restricciones indebidas al régimen de visitas o la incomunicación coactiva puede llegar a constituir formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué significa eso? Que este tipo de privación de la comunicación con los familiares puede convertirse en una forma de tortura psicológica, y la tortura, si es un delito que no prescribe y un delito con una condena internacional muy fuerte. Hay que recordar que a Pinochet, que tenía las garantías de ser ex jefe de Estado, que son garantías que generalmente protegen bastante a nivel internacional en las legislaciones a los ex jefes de Estado, Pinochet fue retenido en Inglaterra acusado de tortura, porque la tortura sí es un crimen que se persigue en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sí deberían pensar un poquito más en estos temas, ¿verdad?, de derechos humanos y legislación internacional antes de meterse con tanta fuerza a castigar en algo tan fundamental como es la visita familiar para un retenido y preso, ¿verdad? En general es muy contrario al principio 18 de los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por esa razón, ¿verdad? Y como digo, pues llevamos más de 4 años sin visita familiar. Bien, el Departamento de Economía de la UCA ha hecho un balance de la economía del país. Ha llegado a la conclusión de que la economía en nuestro país no está orientada al bienestar humano. Es un tema antiguo, pero que se agrava cuando la economía se vuelve más liberal, ¿verdad? Es decir, y de nuevo la minería como amenaza demuestra que no está orientada al bienestar humano nuestra economía, ¿verdad? Desde el año 2000, también en este informe, y esto es importante, se resalta que desde el año 2000 el salario mínimo creció un 39%. Uno puede decir que, bueno, no está mal un crecimiento del 39%, aunque sea en 20 años, 24 años. Pero la canasta básica desde el año 2000 hasta el presente creció un 91%. De manera que el salario mínimo cada vez cubre peor la canasta básica y cada vez hunde más a la gente en la pobreza. Es decir, eso es pura matemática. Ahí no hay manera de llevar la contra a lo que estamos diciendo. El salario mínimo cada vez es más mínimo. ¿Por qué? Porque la canasta básica, que es con la que se mide la presencia de la gente en la pobreza o no, ha subido mucho más que el salario mínimo. Pues no hay comparación entre un crecimiento del 91% y un crecimiento del 39%, ¿no? Es más del doble ha crecido el precio de la canasta. Bien, ahí de nuevo pues es necesario el repensar el salario mínimo en El Salvador. Ya debía haberse dado en este año 2024, no parece haber trazas, todavía no ha terminado el 2024, pero no parece que
y de todas maneras ya se implementaría en el 25 si se dieran estos últimos días, pero no se habla de eso, de manera que quién sabe cuándo vendrá el alza del salario mínimo, que debía haber sido realizada en este año 2024, ¿no? Otro detalle también importante, a veces hemos insistido en él, tenemos una mortalidad en el tráfico que es epidémica, es decir, que se mueren 20 por 100.000 habitantes, es decir, cada 100.000 habitantes hay 20 que mueren en accidentes de tráfico. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando hay muertes en una proporción de más de 10 por 100.000 habitantes, hay que tratar el tema como epidemia, dándole una importancia especial, revisando las leyes, las normas, etc. Bueno, con las motos hay cada vez más muertos, es la noticia que ha salido, que van aumentando las muertes en moto. Aquí hemos dicho ya que hay que pagar mejor a los motoristas, no tienen seguro muchas veces, es un trabajo a destajo y hay que pagarles mejor y hay que exigirles más también, que cumplan con algunas regulaciones del tráfico. Son jóvenes, tienen un trabajo mal pagado, cuanto más servicio hagan, más pueden ganar, un poco más, ¿verdad? Entonces pues se arriesgan, ¿verdad? Es decir, no conviene que sea el trabajo el que obligue a arriesgarse a la gente, el trabajo debe dar seguridad a la gente, ¿verdad? También el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción continuó la semana de transparencia, ¿verdad? Y más allá de los temas económicos, también tocaron aspectos sociales, políticos, ambientales, éticos y culturales, ¿verdad? Es decir, la transparencia afecta a un montón de aspectos de la vida cotidiana de la persona, ¿verdad? Es decir, la transparencia es importante para luchar contra la corrupción, pero la corrupción también envenena socialmente a nuestras sociedades, ¿verdad? Envenena la política, envenena el medio ambiente con empresas depredadoras del medio ambiente, que se aprovechan a veces de la corrupción, de los favores, etcétera, y por supuesto daña la ética y la cultura ciudadana, ¿no? En medio de la pobreza y los bajos salarios hay que buscar soluciones. Una de las soluciones que algunos han propuesto, que es interesante, hacen un cálculo de lo que podría significar que hubiera un impuesto predial. Un impuesto predial que evidentemente no tiene que cobrar o cobrar lo mínimo a las propiedades pequeñas, pero a las propiedades grandes ciertamente más. El cálculo que hacen algunos que hablan no dicen cómo serían las tasas del impuesto predial, pero muchos de los que hablan de 870 millones que podrían conseguirse con el impuesto predial. Entonces, es una cantidad buena. Ojalá se piensen en impuestos a los más ricos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que haya una casa en la playa de casi una manzana de terreno y que no cobren impuestos por ella mucho más fuertes al que ya tiene otra casa en la ciudad, como no le cobran impuestos más fuertes, ¿verdad? Si pueden pagarlos, que los paguen. La centralización del poder se observa en los decretos legislativos. Un estudio de Observa El Salvador lo ha ratificado. Y queremos terminar ya pues hablando de la Navidad. Estamos ya preparándonos cerca para la Navidad. Y en general las oraciones de la Iglesia insisten en dos temas: que debemos estar en una actitud de vigilante espera. ¿Qué significa vigilante espera? Bueno, pues si lo que viene hacia nosotros es el amor y la solidaridad de Dios con nosotros, la vigilante espera es crecer nosotros también en solidaridad y en amor a nuestros prójimos. Y la otra oración que suele ser típica de este tiempo de preparación para la Navidad es una oración que hace la Iglesia pidiendo que nuestros corazones estén firmes allá donde están las verdaderas alegrías. Este es bien importante.
Hay gente que pone su alegría en el consumo, en la bebida o en otras cosas. Bueno, nuestros corazones, si queremos prepararnos para la Navidad, deben estar firmes donde están las verdaderas alegrías, que es en la amistad, en el cariño familiar, en la construcción de una sociedad más fraterna, etc. Y con esto nos despedimos hasta el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.